Estaba planchando mi blusa frente al espejo cuando llegó la foto. El vapor de la plancha subía lento, como si también dudara en quedarse. Era la blusa que solía usar para las cenas familiares, esa que me hacía sentir todavía parte, aunque fuera un poco al margen. La había preparado por costumbre, más que por certeza. Una costumbre que, en realidad, era una forma de esperanza. En la imagen, todos alrededor de la mesa, riendo, sirviendo vino. El mantel blanco con bordado rojo que yo misma les regalé una Navidad. Platos llenos, manos alzadas. Y yo no estaba. Ni siquiera en la conversación, ni como un comentario al pasar. Solo ausente. Dije que no importaba. Lo dije en voz alta para que el eco me creyera. Tal vez fue un descuido, pensé. Quizá no se pusieron de acuerdo. Quizá asumieron que no podía. Pero por dentro, algo crujió. No fue rabia. Fue otra cosa. Una especie de vacío que no suena, pero se siente como un pozo en el pecho. No era la primera vez que me dejaban fuera. Pero esta vez ni siquiera fingieron recordar. No hubo excusa. No hubo olvido fingido. No hubo "se nos pasó llamarte". Solo una foto. Y ese hueco frío en el alma que deja la certeza. Guardé la blusa en el armario. No por tristeza, por dignidad, porque no se usa un vestido bonito para cenar con el olvido. Cerré la puerta del ropero con una calma que no sentía, pero que fingí para mí misma, y fui a la laptop. Abrí una pestaña. Tecleé vuelos. Escogí uno. No miré el precio. No comparé horarios. Solo hice clic. La cocina, esa que durante años olía a sopa y pan caliente, esa que era mi escenario de cada celebración, esa misma ahora me sabía a ausencia, a aire denso, a eco de platos que no fueron puestos, a tantas veces que estuve sin que nadie lo notara. Aquella noche no lloré. Me senté en el borde de la cama. Escuché el tic-tac del reloj. Sentí el aire en los tobillos. Pero no lloré, porque hay lágrimas que se gastan, que se van con los años de espera, de gestos nunca devueltos. Pero cuando cerré la puerta, lo hice con la firmeza de quien ya no espera ser llamada, con la certeza muda de quien por fin entendió su lugar. Y esa fue la primera vez en mucho tiempo que no me sentí invisible. Me sentí sola, sí, pero no invisible, porque elegí irme antes de seguir esperando, porque por una vez el silencio fue mío, y no de ellos. Guardé el postre que había preparado por si acaso, una bandeja de flan de coco, mi especialidad. Siempre lo hacía para las cenas familiares. No lo mencioné a nadie, no lo ofrecí, solo lo dejé ahí, en la nevera, como quien deja una vela encendida por si alguien regresa. Sabía que no me habían llamado, lo sabía desde temprano, pero me aferré a la idea de que tal vez alguno recordaría, que quizá alguien tocaría la puerta al final del día con una excusa, una sonrisa, un "no podíamos cenar sin ti". Pero cayó la noche y la bandeja siguió intacta. Nadie vino, nadie preguntó, nadie mencionó el flan. Y entonces supe que no era olvido, era algo más profundo, más definitivo. La certeza de que, simplemente, no estaban pensando en mí. No formaba parte de sus planes, ni de sus dudas, ni de sus intenciones. Me senté sola en la cocina. Miré la bandeja como quien mira una carta sin abrir. Esa nevera fría se volvió espejo de mi lugar en la familia, llena de entrega pero fuera del menú emocional. Como si siempre estuviera ahí para servir, pero no para compartir. No lloré por el postre, lloré por lo que representaba, por esa costumbre de preparar algo para otros sin saber si vendrían, por ese hábito de esperar sin ser esperada, por haber hecho del amor una rutina de silencios que nadie pedía, pero que todos aprovechaban. Y entonces lo entendí. No me habían olvidado, me habían sacado sin decirlo, como quien cambia la decoración de una casa y guarda un cuadro viejo sin despedirse. Así se siente el abandono que no grita, así se rompe algo, con un gesto simple, con una bandeja que nadie tocó. Al día siguiente, llamé a mi hijo, no para reprochar, no para reclamar, solo para escuchar su voz, como quien toca una puerta suave,
esperando que aún haya alguien al otro lado. Fingí normalidad. Hablé del clima, de una película que vi. Quería saber si él también había sentido mi ausencia. Si, aunque fuera tarde, alguien se había dado cuenta. Pero no. La conversación fue breve, distraída, y en un momento, como si nada, dijo: «Pensamos que ya no te interesaba venir». Esa frase no fue un golpe, fue una herida lenta. No por el contenido, sino por lo que implicaba. No habían considerado siquiera preguntarme. No habían dudado. No se habían detenido a pensar si quería estar. Habían decidido por mí. Me habían borrado con una interpretación conveniente. Y con eso, me quitaron incluso el derecho de sentirme herida. Pensamos que ya no te interesaba venir. Como si el dolor fuera elección mía. Como si el silencio que viví se hubiera originado en mí. Como si no hubiera estado ahí. Siempre. Por todos. No supe qué decirle. Cerré los ojos. Apreté los labios. Respondí con un «está bien», que me supo a trago amargo. No estaba bien, pero ya no tenía fuerza para explicarlo, para justificar por qué dolía tanto. Colgué el teléfono y me quedé sentada, mirando nada, escuchando el eco de esa frase que se repetía en mi cabeza. No porque fuera cruel, sino porque era indiferente. Y a veces, lo que más duele no es el rechazo, es no importar, es ser invisible en la mente de quienes más amaste. Y así, sin gritar, sin insultar, sin escándalos, me dijeron todo. Me dijeron que ya no contaba, que ya no era parte. Y entendí en ese momento que lo más duro de una frase no es como se dice, es lo que deja de decir. Me vinieron a la memoria todas las veces que cociné para 20 y tantos, las listas interminables de mercado, la búsqueda del mejor precio sin bajar la calidad, las recetas heredadas de mi madre que repetía con precisión, como si en cada paso pudiera conservarla un poco más, el mantel que solo sacaba en ocasiones especiales, los vasos que guardaba envueltos en papel para que no se rayaran, los cubiertos que yo misma pulía uno por uno la noche anterior. Recordé el cansancio en las piernas al final de cada cena, cuando los demás ya dormían y yo aún lavaba platos. El modo en que desaparecía tras la cocina para que la casa se viera impecable, como si lo que yo hacía no fuera esfuerzo, sino una parte natural del decorado. Yo pensaba que todo eso era amor, y lo era, pero el amor que solo da, sin recibir, se desgasta, se va vaciando sin que una lo note, hasta que un día ya no queda. Nadie me lo pidió, lo hacía porque quería, pero con el tiempo entendí que querer no es lo mismo que deber, y yo había confundido las dos cosas. Me enseñaron que amar era sacrificarse, y lo hice, durante años, sin esperar recompensa, pero sí reconocimiento, no grandes gestos, solo una palabra, una pregunta, un ¿cómo estás? Este año nadie preguntó si quería compartir la mesa, nadie me pidió mi ensalada de siempre, nadie mencionó el flan, nadie, como si al dejar de servir, también dejara de existir, y eso fue lo que dolió, no el silencio, sino la rapidez con la que llenaron el espacio que ocupaba, como si nunca hubiera estado, como si mi presencia hubiera sido útil, pero no querida, y entendí que no se trataba de cambiar mi rol en la familia, era peor, ya no me veían como parte de ella, no como alguien imprescindible, no como una raíz, no como un refugio, solo como alguien que estuvo y que ahora simplemente ya no está. Vi la foto por tercera vez. La amplié con los dedos, como si mirar más de cerca pudiera cambiar algo. Todos estaban ahí. Mi hijo, su esposa, los niños, hasta la vecina del piso de arriba. Sonreían. Había copas alzadas, risas congeladas en el momento exacto del brindis, platos llenos de color y abundancia. Pero al borde de la mesa, casi fuera de cuadro, una silla quedaba sin ocupar. No era un olvido. No era que faltara alguien. Nadie en la imagen parecía notarlo. Nadie lo mencionó. Pero yo sí. Yo vi esa silla como se ve una ausencia que grita. No estaba empujada hacia adentro ni retirada del todo. Estabas ahí, con una servilleta doblada sobre el plato. Y aún así, vacía. Y en ese detalle silencioso, entendí todo.
No escribí nada. No comenté la foto. No pregunté de quién era esa silla. Guardé la imagen en mi teléfono, no para mostrarla, sino para recordarme que no estaba loca, que no estaba exagerando. Esa silla me representaba. Era mi lugar, el que había tenido durante años. Y ahora estaba ahí solo como recuerdo, no como presencia. La familia no hizo alusión. No hubo un «te extrañamos» en el pie de foto. Solo una frase simple: «Cena hermosa con los que más queremos». Y eso fue suficiente para cerrar cualquier duda. No me habían olvidado. Me habían reemplazado en silencio, porque a veces no hace falta una discusión para ser desplazada. A veces no hay puertas cerradas con violencia. Solo hay una silla vacía, ignorada, rodeada de risas que no te nombran. Y ese gesto, ese simple cuadro familiar sin ti, es el retrato más claro del lugar que ya no ocupas. O peor, del que ya no esperan que ocupes. Durante años fui muchas cosas. Fui niñera sin sueldo, enfermera sin horarios, cocinera sin aplausos. Fui chofer, consejera, mediadora. Fui la que decía que sí, siempre sí, aunque estuviera cansada, aunque no pudiera, aunque por dentro quisiera gritar un no. Lo decía bajito, para no incomodar, para no parecer egoísta, para que nadie se sintiera rechazado. Pospuse mis viajes, mis libros, mis silencios. Dejé a un lado mis dolores de cabeza, mis tristezas, mis días malos, todo por estar. Porque creí que eso era ser madre, ser abuela, ser familia, ser útil. Y porque, en el fondo, tenía miedo de no ser amada si no era necesaria. Pero la necesidad se volvió costumbre. Y la costumbre, obligación. Y entonces, lo que era amor empezó a parecer deber. Nadie me preguntaba si quería, solo asumían que debía. Nadie preguntaba si podía, solo esperaban que estuviera. Con el tiempo dejaron de mirarme, de preguntarme, de incluirme. Mi presencia era tan segura que se volvió fondo, como un mueble viejo que siempre está, que se limpia de vez en cuando, pero que ya no se nota. Y eso fue vaciándome. De a poco, como se vacía un frasco abierto, sin que nadie lo use, pero que se va evaporando. Ser leal a todos me dejó infiel conmigo, porque me traicioné 1000 veces para no traicionar a nadie. Me callé para no incomodar, me resigné para no molestar, me minimicé para que los demás brillaran. Y un día desperté y ya no sabía quién era, solo sabía que estaba cansada y que ese cansancio no venía del cuerpo, venía del alma, de tantos años siendo la sombra de todos, sin ser el centro de nadie. Fue una publicación simple, una historia en redes sociales, de esas que desaparecen en 24 horas. Pero las palabras no se borran tan fácil cuando se clavan. Noche íntima, solo los más cercanos, decía, acompañada de una imagen borrosa de la cena, que ya conocía. Esa misma en la que no estuve, esa misma donde mi silla quedó vacía. Leí esa frase varias veces. Una parte de mí intentaba no tomárselo personal. Me decía que era una expresión cualquiera, que tal vez no significaba lo que parecía. Pero, ¿cómo no iba a significar exactamente eso? ¿Cómo no iba a doler si era mi familia? Si hablaban de cercanía y yo no estaba incluida. No necesitaba que dijeran mi nombre. El mensaje era claro. En esa frase cabía toda una decisión. Excluirme sin decírmelo. Dejarme fuera con cortesía. Desplazarme sin conflicto. Borrar mi lugar sin escándalo. Y lo más cruel fue entender que nadie sintió que algo faltaba. Que mi ausencia no fue un error, ni una casualidad. Fue una elección. No respondí. No comenté. No hice captura de pantalla. Solo guardé el momento en mi memoria como una prueba definitiva. El día que supe, sin que nadie me lo dijera, que ya no me querían ahí, que me habían dejado afuera no por olvido, sino por comodidad, porque cuando alguien siempre está, cuando nunca reclama, cuando nunca pide, se vuelve fácil dejarlo a un lado. Y en esa certeza, algo dentro de mí cambió. No fue rabia, no fue venganza, fue una tristeza profunda, pero serena, como quien, por fin, deja de golpear una puerta que nadie piensa abrir, como quien entiende que seguir tocando
Es humillarse. Y yo ya no quería seguir llamando, ni explicando, ni esperando. Abrí la laptop en la madrugada. Las luces de la cocina estaban apagadas, salvo por la pequeña lámpara del rincón que apenas iluminaba el teclado. No lloraba, no temblaba, no dudaba, solo buscaba. Buscaba algo que no tenía nombre, pero que mi cuerpo reconocía. Libertad. Tecleé vuelos a París, como quien escribe una carta a una amiga que no ve hace años. No sabía si era el destino correcto. Solo sabía que quería estar lejos. No para escapar, sino para existir. Para probar que aún podía hacer algo solo por mí, sin pedir permiso, sin esperar aprobación, sin justificar cada movimiento. Reservé el vuelo sin calcular el precio. Escogí un asiento junto a la ventana. Me imaginé mirando las nubes, no como quien huye, sino como quien se eleva por primera vez. Luego reservé una mesa para uno, frente al Sena, con vista. Pedí que no me sentaran cerca de grupos grandes. Solo quería silencio. El mío, el que me debía desde hacía años. No dejé nota, no envié mensajes, no anuncié nada. ¿Para qué? Ya había explicado demasiado durante toda la vida. Explicado por qué cedía, por qué callaba, por qué aguantaba. Y aún así, nunca entendieron. Así que esta vez decidí hacerlo distinto. Irme en silencio, pero un silencio lleno de sentido. No era una fuga, era una declaración, una afirmación. Por primera vez en décadas, pensé en qué quería yo. Solo yo. No lo que era mejor para todos. No lo que convenía. No lo que era esperado de mí. Y quise irme. Así de simple. Así de inmenso. Porque a veces no se trata de romper con los demás. Se trata de elegirte. De mirarte al espejo y decir, ahora me toca a mí. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Una vez, hace muchos años, mientras ponía la mesa para otra de esas cenas interminables, mi hijo se acercó, me abrazó por la espalda y dijo con voz suave, «Siempre serás parte de esta familia». Yo estaba tan cansada ese día, pero esas palabras me dieron aliento. Me sentí vista, me sentí importante. Me las guardé como quien guarda una carta de amor. Las repetí en mi cabeza muchas veces después, cada vez que algo dolía. Eran mi refugio, mi promesa, mi lugar asegurado. Pero las promesas no bastan si no se alimentan, si no se confirman con hechos, si no se recuerdan cuando más se necesitan. Con el tiempo, esa frase se fue desvaneciendo. No porque yo dejara de creer en ella, sino porque ellos dejaron de vivirla. Cada silencio, cada olvido, cada exclusión, era como una gota que borraba una letra. Y un día, no quedaba nada, solo el eco, solo el hueco de lo que fue una promesa. Y en París, sentada frente a una mesa para uno, mirando la torre iluminada como quien mira dentro de sí, entendí que la familia no siempre es el lugar seguro que nos prometieron. A veces, la familia duele más que la distancia. A veces, la herida no es la que deja la ausencia, sino la que deja el abandono disfrazado de normalidad. No me fui de mi familia. Ellos se fueron de mí hace tiempo, solo que yo tardé en darme cuenta. Me quedé ahí, sosteniendo la promesa, creyendo que aún valía. Pero la promesa no era mía, era de ellos, y no la cumplieron. Y en esa mesa para uno, no me sentí sola, me sentí libre, porque no fue el viaje lo que elegí. Fue dejar de mendigar pertenencia, fue soltar la espera, fue aceptar que hay vínculos que se cortan sin palabras, pero que cuando se reconocen, nos devuelven a nosotras mismas. Y eso era todo lo que necesitaba. París no era un sueño pendiente, nunca lo fue. No tenía una lista de deseos ni una postal guardada en la cartera. Fue el primer lugar que apareció cuando me pregunté, ¿dónde podrías respirar sin que nadie te reclame? Y ahí estaba, lejos, anónimo, limpio de memorias familiares. Me senté en una terraza pequeña, en una calle que olía a pan caliente y a vino derramado. La torre brillaba a lo lejos, como si me estuviera diciendo que incluso las estructuras más sólidas pueden ser bellas sin compañía. Me abrigué bien, sostuve la taza entre las manos. No pensaba en nadie, no esperaba nada, estaba, y eso era nuevo. No me tomé fotos,
No subí historias. No llamé a nadie para contar. No era un viaje para mostrar. Era una conversación conmigo, en silencio, como quien por fin escucha su propia voz, sin interrupciones. Me miré en el reflejo de la ventana y me reconocí, por primera vez en mucho tiempo, sin deber nada a nadie. El teléfono vibró un par de veces. Lo ignoré, no por enojo, por paz. Por fin tenía algo que no quería interrumpir. El vacío de no estar conectada no me dio miedo. Me dio alivio. Nadie esperaba nada de mí esa noche. Y yo tampoco esperaba nada de nadie. Pensé en todas las veces que contesté mensajes aunque estuviera agotada. En todas las llamadas que atendí para resolver cosas que no me correspondían. Esta vez, no. Esta vez elegí el silencio. Porque cuando nadie te pregunta cómo estás, el silencio se vuelve el único espacio seguro. No dejé pistas de mi paradero. No por misterio, sino por decisión. No quería que alguien viniera a buscarme por culpa. Quería, simplemente, desaparecer del ruido que me hizo invisible durante años. No deseaba que sufrieran. No imaginé escenas de arrepentimiento. No soñé con disculpas. Solo quería que ese hueco en el pecho, ese que dolía cada vez que llegaba una celebración, dejara de abrirse. Y lo logró. No con grandiosidad, no con euforia. Lo logró con calma. Con la serenidad de saber que no estaba más en la lista de espera emocional de nadie, que no tenía que fingir entusiasmo por mesas donde ya no tenía lugar. Quise transformar ese dolor en algo mío, no en rabia, no en frío, en espacio, en aire, en posibilidad, porque el olvido de los otros deja espacio para el encuentro con una misma. El mozo trajo una copa de vino. Me preguntó si esperaba a alguien. Le sonreí y dije que no. Era para mí, solo para mí. Brindé por esa mujer que había dado tanto y que ahora, al fin, se daba algo a sí misma. No fue un brindis festivo. Fue íntimo, silencioso, como se brinda por una despedida, pero también por un comienzo, por un regreso, por una semilla que aún no brota, pero ya está bajo tierra. La copa tintineó contra la mesa. Nadie la alzó conmigo. Y sin embargo fue el brindis más sincero de mi vida. No era París lo que necesitaba. Era dejar de esperar ser invitada.